راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين. Salam alaikum. Te quiero que nos cuentes un detalle más. Explícanos cómo era el Juma Kadés ahí en El Juma Kadés en Olivar. En el Olivar con Mansur Escudero. Bueno, hace, pues cuando en el año 94 Mansur Abdul-Salam vivía en Motril, en Salobreña, tenía una clínica que todavía existe, de los musulmanes, en Motril, y decidió venirse a mi pueblo, que es Almodóvar. Apareció allí de pronto y se vino a vivir a Almodóvar. Claro. Y había pues otras dos familias de musulmanes, familias más. Y dijo, bueno, como estamos 4 o 5 familias, hacemos un yuma. Tenía muchos hijos. Y me dice a mí, oye Hashim, ¿por qué no das tú la juzba? Digo, ¿yo cómo voy a dar juzba? Yo no sé árabe, yo no sé nada, yo no puedo dar una juzba. Dice, no, sí, pero tú sabes hablar muy bien. Tú sabes hablar muy bien y puedes aprender, te puede servir para motivarte a aprender un poco de árabe, aprender un poco. Y hombre, no, que yo no quiero. Yo me negué mucho, pero al final me dice, mira, tienes que hacerlo porque no hay nadie que lo pueda hacer, lo tienes que hacer tú. Sí o sí. Sí o sí. Y entonces, pues, en aquel tiempo a mí me interesaba mucho el sufismo, en aquel tiempo y en este también, ¿no? Y estaba tratando de leer a Ibn Arabi, a Muhyiddin Ibn Arabi, y era muy difícil, yo no me enteraba de nada. Y sin embargo encontré unos libros de un francés que es Henri Corbin, que había sido profesor de pensamiento islámico en Teherán muchos años, y a través de sus libros traducidos al castellano, pues me pude acercar un poquito a la obra de Ibn Arabi y a empezar a entender en profundidad la espiritualidad islámica y a empezar a acercarme al Corán con un espíritu no literal, no de la ley, que era muy fácil aprender qué es lo halal y lo haram, sino del sentido, digamos, trascendente que tiene el libro, ¿no? Y a través de Henri Corbin también, pues, llegué al conocimiento de todo el sufismo iraní, del Irfan, de Sohrawardi, a través de todos los maestros orientales, del Israk. Y a través de ese aprendizaje, pues me acerqué al Corán con un poquito de ayuda, ¿no? Con un poquito de ayuda de decir, ya no voy como quien dice aquí tanteando, ya sé que esto en árabe significa tal cosa, que esto significa lo otro, que esto, en fin, 4 cosas. Y entonces, pues, decidí, pues, me planteé lo siguiente, y bueno, ¿cómo entro yo a una cosa tan compleja, tan grande, tan tremenda, tan inabarcable como el Corán, para empezar a dar juzga? Y bueno, pues vamos a ver, vamos a coger, y partí de un sheikh oriental que es Semnani, que habla de los 7 profetas de nuestro ser, desde Adam, alayhi salam, hasta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, pues fui incursionando en el Corán a través de esos 7 profetas, ¿no? A través de Adam, Nuh, Daud y Suleimán, Ibrahim, Isa, Musa y Muhammad, la paz sea con todos ellos. Y entonces, pues, me sirvió como un hilo conductor para ir sacando los ayas, también gracias a las nuevas herramientas tecnológicas que permiten, pues, buscar en el Corán con un buscador electrónico. Así que he usado una cierta con bastón, he ido andando con bastón, ¿no? Y gracias a eso, pues, la reflexión a partir de un ayah, confiando en Allah y pidiéndole a Allah inspiración para poder compartir con mi hermano lo que yo mismo iba descubriendo. Porque para el primer beneficiado de esos años de la juzga he sido yo. Porque gracias a esa obligación, que de alguna manera me invitó mi hermano Mansur, pues gracias a eso, pues yo leí un poquito el Corán, me acerqué un poquito al Corán, y gracias a eso pues salieron esas juzgas, ¿no? Esas juzgas
que todavía sigue, todavía seguimos todos los viernes. Yo le he dado prioridad, es la primera prioridad de mi vida. Le he dado prioridad a esa juzba sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre cualquier otro de mis compromisos. Y os puedo decir que en 18 años habré faltado menos que los dedos que hay en estas dos manos. ¿Eh? Y Allah es testigo. Sí, ella pregunta. Quería preguntarle que cómo fue la impresión de su gente de alrededor cuando se convirtió en Islam en esa época. Porque supongo que sería diferente. ¿Qué has preguntado? La impresión de la gente a su alrededor. Bueno, como soy artista, ¿sabes? Y poeta, pues pensaron que era una locura más. Pensaron que era... como es artista, pues ya se le pasará. Ya se le pasará. Pero claro, cuando pasó un año, 3 años, 10 años, 15 años, entonces empezaron ya a mosquearse un poco. Y algunos empezaron a tomárselo muy mal. Algunos empezaron a tomárselo muy mal porque se dieron cuenta de que iba en serio, ¿no? Otros, afortunadamente, ha habido de todo. Ha habido desde quien me ha rechazado, dentro de mi propia familia de origen, ¿no? Desde quien me ha rechazado hasta quien me ha respetado. Ha habido de todo. Pero al principio, te digo, al principio era una manía más, que claro, los artistas ya se saben. Sí. Sí, Francisco. Perdón, una última pregunta. Quiero a ver si nos podéis explicar lo de la lucha esta de Mansur Escudero que vosotros teníais por lo de la mezquita de Córdoba, porque se volviese a rezar allí los musulmanes y se respetase pues la pluralidad de cultos. Bueno, os voy a contar una cosa que os va a encantar, os va a gustar mucho. Os va a gustar mucho porque es buenísima, es buenísima. En un viaje a Marruecos, en un viaje que hicimos a Marruecos, un maestro, un sheikh, le dijo a Mansur que un maestro además que se decía que tenía conocimiento de los yunún, que tenía de los yunún. Le dijo que alguien debería de atreverse a abrir una serie de llaves que estaban impidiendo que en aquel lugar volviera a recitarse el Corán. Y Mansur se asustó mucho cuando le dijeron eso. Le dio mucho miedo y me dijo: Hashim, vamos a la mezquita, vamos a darnos un paseo, porque me ha dicho este hombre que me voy a asomar por un agujero y voy a ver una cosa y que entonces que hagamos un dúa. Y se asustó tanto que no miró a ningún sitio. O sea, entramos por un lado, salimos por el otro, Pero poco tiempo después, yo me encontré una traducción de un manuscrito de Al-Razi, del historiador Al-Razi, el señor de los historiadores, donde narra los orígenes de la mezquita Al-Jama de Córdoba. Y narra cómo en el lugar donde hoy está la mezquita Al-Jama de Córdoba, el profeta Suleimán alayhi salam construyó un templo para adorar a Allah Ta'ala. Y ese templo estuvo, según Al-Razi, dedicado a la adoración de Allah Ta'ala hasta que llegaron los primeros cristianos y la población que había estado adorando allí se cristianizó y siguieron adorando allí a Allah Ta'ala. Se convirtió en una iglesia. Y como, pasado el tiempo, cuando llegaron los primeros musulmanes, partieron ese templo en dos, lo compartieron durante un tiempo, en la mitad rezaban los cristianos y en la otra mitad rezaban los musulmanes. Hasta que los musulmanes crecieron tanto, eran mayoría, le compraron la mitad a los cristianos y edificaron la primera Al-Jama, lo que llaman la mezquita de Abdurrahman I. Los historiadores oficiales no quieren oír hablar de eso porque dicen que, claro, eso
son leyendas, ¿no? Son leyendas. Pero si vais alguna vez a la mezquita de Córdoba, veréis que precisamente en esa parte, que está 40 centímetros por debajo del resto de la mezquita, lo que llaman mezquita de Ramán I, en el lado oriental, en el lado que da hacia Jerusalén, hacia el Quds, hay 4 columnas salomónicas, que son las más antiguas, y que están protegidas por un metacrilato, porque casi se deshacen. Y se pueden ver como si fuesen las garras de un animal de dos dedos, queriendo salir desde el suelo, agarrándose en la columna, queriendo salir del suelo, a una profundidad de 3 o 4 centímetros dentro de la piedra, en esa columna salomónica. Al-Razi cuenta que fue Suleimán alayhi salam quien, con ayuda de los Yunún, niveló ese lugar, que era un agujero donde los cordobeses arrojaban las basuras y los animales muertos. Sobre ese hoyo y sobre esa nivelación edificó el templo. Entonces nos propusimos, dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Qué maravilla sería conseguir que la mezquita de Córdoba volviese a tener en la parte del mihrab la oración islámica y que se convirtiese en un templo ecuménico, donde en un lado pudiesen rezar, como ocurrió en antaño, en un lado los musulmanes y en otro lado los católicos. Pero realmente ahí sí, como decimos los andaluces, mentamos la bicha. No sé si habéis oído alguna vez la expresión esa, mentamos la bicha. Ahí tocamos donde no se debe. Miramos por el agujero que no quería mirar. Y cuando planteamos aquello, pues hubo una reacción pues visceral, brutal. Y el obispo de Córdoba nos dijo que eso no dependía de él y que eso lo tenía que autorizar el Papa. Y entonces recuerdo que Mansur y yo fuimos al Vaticano. Nos fuimos al Vaticano a pedir aquello. Fuimos a ver. Fuimos allí, estaba entonces allí Monseñor Fitzgerald, que era un hombre, era un jesuita muy abierto, que se quedó absolutamente sorprendido porque Mansur había estudiado en los jesuitas. Y claro, es decir, un jesuita que es el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, recibiendo a un musulmán que ha estudiado en los jesuitas, pues evidentemente era algo que no encajaba en ningún sitio, ¿no? Y entonces él nos dijo que él no veía ningún problema, pero que eso no dependía de ellos, o sea que empezaron a pasarse la pelota del obispo de Córdoba al Vaticano, del Vaticano al obispo de Córdoba, y al final ya sabéis todo lo que ha pasado. Que en el año, creo que ha sido 2006, después de la oración que hizo Mansur en el exterior de la mezquita, yo le acompañé en el muro occidental de por fuera de la mezquita. Se asustaron ya tanto que inscribieron la mezquita a su nombre. Por 30 euros. Por 30 euros. Se han quedado con la mezquita por 30 euros. Pero el dato más gracioso no ha sido ese. El dato más gracioso es que le han quitado el nombre de mezquita. Ahora ya no existe la mezquita de Córdoba, solo la catedral de Córdoba. Antigua. Ya ni antigua, ya la han quitado hasta lo de antigua. Y han registrado la marca mezquita como marca comercial, incluso para bebidas alcohólicas. O sea que, ¿sabes? Han pleiteado con cerveza Alhambra, con la cerveza Alhambra, porque tenían una cerveza que se llamaba Mezquita y al final ha ganado la compañía de cerveza. O sea, una cosa que no se lo puede uno creer, o sea, que no puede uno creer que sea tan burda, tan surrealista, ¿no? Eso no ocurre nada más que ahí, eso ahí no ocurre nada. Y ahora mismo, pues ya como sabéis, pues Podemos, Izquierda Unida, una serie de movimientos políticos, pues han reivindicado la titularidad pública, porque eso ha sido siempre del pueblo. Y de hecho la mezquita se conservó no como dice la Iglesia gracias a la Iglesia. Si hubiese sido por la Iglesia la hubieran tirado. Se conservó porque el pueblo de Córdoba se opuso. Porque cuando Carlos I mandó a Hernán Ruiz
construir la catedral que está en medio de la mezquita, el cabildo municipal se opuso y dictó una ley bajo pena de muerte para que el que trabajara en aquellas obras lo condenaban a muerte, el que tocara una piedra de aquella mezquita. Fijaos hasta qué punto la mezquita estaba en el alma de los cordobeses, fueran cristianos o fueran lo que fueran. Y también sabéis lo que dijo Carlos V cuando vio la catedral, ¿no? Que dijo, dice, verdaderamente habéis hecho una cosa que existe en todos sitios y habéis destruido una cosa única, que no existe nada más que aquí. Después de haber hecho la... Afortunadamente, todas las piezas que faltan en medio están integradas en los pilares de la... Es un libro, la mezquita de Córdoba, para que quiera, es un libro. A mí me han echado ya 4 veces de allí. Me han echado ya 4 veces. Me han echado hasta del patio de la mezquita. Hasta del patio de los naranjos, sí. La última vez fue muy curiosa porque vino un maestro de Senegal que venía con un tasbih enorme. ¿Has visto los tasbih africanos? Los tasbih de los africanos enormes. Con un tasbih y quería ir a ver lo de Suleimán le gustó mucho, lo de los Yunus le gustó mucho al maestro, y se fue allí y empezó a hacer un dúo allí porque estaba convencido de que allí estaba el genio del Corán, de que estaba prisionero el genio del Corán, que es ese genio que aparece en el Corán en la sura de la reina de Saba, cuando le trae el trono y le dice uno que estaba siendo inspirado por la revelación, genio del Corán, ¿no? Entonces está prisionero allí y por eso allí no se puede rezar, ¿no? Y en ese momento viene el guardia que hay un guardia y me viene y me coge, dice, ¿sabe usted, por favor, mire usted, yo lo conozco a usted, yo era muy amigo del señor Escudero, soy Manolo el guardia, perdóneme usted, ¿sabes? Yo es que no están grabando con una cámara, pero es que aquí no se puede rezar. Digo, pero bueno, ¿quién está rezando? Dice, no, es que está su amigo con un rosario. Digo, ¿y usted cómo sabe que está rezando? Dice, hombre, ¿por qué es que está pasando las cuentas? Digo, ¿y usted por qué está...? Bueno, total, que el hombre me pidió por favor que se estaba jugando el pan y que por favor que nos fuéramos y que tal, o sea que el hombre se... Y no se puede tocar, es un tema intocable. La verdad que el tema de la mezquita de Córdoba es intocable. Hay otra anécdota de ese día del rezo en la que el presidente de la Asociación de Guías de Córdoba, también yo creo que es bueno que sepan que no puede entrar cualquiera y hablar qué hay en la mezquita. Tienen que ser determinados guías autorizados por la Iglesia para explicar qué es lo que se está viendo. Es decir, hasta tal punto están obsesionados con que lo que se tiene que contar es lo que ellos quieren que se cuente sobre la mezquita Al-Hama. El día que rezaron Hassin y Mansur extramuros de la mezquita, este señor publicó en un periódico de Córdoba que les había visto a las 8 de la mañana a ellos dos en un bar alrededor de la mezquita bebiendo un vaso de vino tinto y comiendo un bocadillo de jamón. Como Allah sabe lo que hace, un año después, porque yo conocía quién era la persona acompañando a Mansur en el Palacio de Congresos que está frente a la mezquita, le llamé y le dije, mira, este es el señor Escudero que dices que había estado bebiendo vino y comiendo un bocadillo de jamón la mañana que rezó extramuros. Bueno, no os podéis imaginar cómo se puso ese hombre, se le cambió el color de blanco a amarillo y de amarillo a morado. Y luego Mansur le habló, le pidió perdón. Este hombre lo hizo públicamente por mentir y por hacer una difamación y una infamia sobre un creyente. Tengo que contarlo porque... Bueno, pues hemos acabado. Gracias. Déjame.